Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca del perdón y nos hemos dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es cuán cercano al corazón de Dios está esta actitud y esta acción de perdonar. Y vemos también que es muy difícil para nosotros perdonar por nuestra naturaleza humana caída, que lo hemos estado hablando también. Pero cómo el hecho de que Dios perdona nos debe llevar a nosotros a perdonar. Y algo que quisiera que nos lleváramos todos de esta serie de pláticas es que el perdón no es un fin en sí mismo. No perdonamos por perdonar. Perdonamos por el deseo de tener la relación correcta con la otra persona. Y hoy vamos a estar hablando de lo valiosas que son esas relaciones para nosotros. Hace unos años salió una película de Tom Hanks que se llamó Náufrago. Y es interesante porque es una película diferente. Si la viste o si la ves te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, no hay realmente música en la película. Porque el director quería que esos momentos en que el personaje de Tom Hanks está solo en la isla, las personas viendo la película experimentaran lo que es esa ausencia de los sonidos a los que estamos acostumbrados, de otra voz humana, y solamente estar escuchando ahí el mar, la brisa, los sonidos de donde estaba Tom Hanks. Y la película trata de, por diferentes situaciones, Tom Hanks termina, el personaje que hace Tom Hanks termina en una isla muy pequeña, en medio de un mar muy grande. Hay una corriente que pasa por ahí que le trae varias cosas. Por lo general es solo basura, pero algunas cosas interesantes ahí a esa isla. Y cuando llega Tom Hanks realmente está en una situación muy difícil, no sabe cómo sobrevivir ahí y tiene que ir aprendiendo desde cómo resguardarse de las lluvias, de las tormentas, cómo conseguir agua para beber, cómo poder pescar, cómo poder tomar de los animales del mar para poder comer. Y aunque le lleva un tiempo, desarrolla todas estas habilidades, donde él puede sobrevivir en esa islita en la que está. Pero esto no es suficiente, esto no satisface. Y uno de los elementos más fuertes que se estudian en esta película es la cuestión de la soledad. Y Tom Hanks, o el personaje de Tom Hanks, experimenta la soledad a tal punto que se dan un par de situaciones ahí. Una de ellas es que en algún momento la corriente le trae una pelota de voleibol y pasan algunas cosas por las cuales él termina pintando una cara en la pelota y después incluso le pone pelo con la paja que había por ahí y le pone nombre, le pone Wilson, que era la marca de la pelota, y platica con él. Y incluso hay una escena muy interesante donde se enoja con Wilson y le grita, cállate. Y es donde vemos la gran necesidad que tenemos nosotros de poder relacionarnos con otra persona. Como que validamos nuestra existencia cuando sabemos que alguien más recibe lo que estamos experimentando. Y otra parte en la película, salió hace mucho, así que no debe ser un spoiler. Llega un momento en que Tom Hanks, aunque tiene todo lo necesario para estar vivo, se da cuenta de que no está viviendo y considera terminar con su vida. Y lo que nos muestra esta película es la gran necesidad que tenemos de relacionarnos con otros. De hecho, no fuimos creados para estar solos. En la narrativa del Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer, la primera vez que Dios dice que algo no está bien es respecto a que el hombre estaba solo originalmente. Y es por eso que Dios crea a la mujer, para que los dos puedan tener esa relación que Dios les da. El matrimonio, la familia, la iglesia, el ser parte de una nación, de un grupo étnico, todo eso es diseño de Dios y es como nosotros debemos vivir. No fuimos creados para vivir solos. Y en este tiempo de pandemia hay más oportunidad de ver y considerar esto. Por diversas situaciones he estado ya en un par de funerales, he estado en hospitales, he participado de personas que necesitan algo y buscar cómo proveerlo.
A veces es un favor lo que necesitan, que alguien haga algo por ellos. A veces es algo material, una despensa, medicamentos. Y es buscar cómo llenar estas necesidades. Y es muy bonito. Hace una semana estuve en un funeral y por razones de la pandemia está limitado el número de personas que pueden estar ahí en la capilla. Pero había gente esperando afuera para poder tomar su turno de pasar y estar con la familia de la persona que murió. Era tarde en la noche, estaba lloviendo, pero aún así ellos querían hacer el esfuerzo, aún con todas las restricciones que existen, de mostrarle a la familia: estamos contigo, cuentas con nosotros, tenemos esta relación. En contraste, ha sido triste ver situaciones donde alguien necesita algo y no se encuentra una persona que esté dispuesta a hacer, a suplir esa necesidad, sobre todo de pasar tiempo con una persona. Y no se hace por maldad. El hecho es que todos nosotros estamos limitados en recursos, no solamente en dinero, pero en tiempo, en carga emocional. Y llega un momento en que necesitamos descansar, en que no podemos estar atendiendo a cada persona que nos presenta una necesidad. Pero cuando es alguien cercano a nosotros, alguien que es muy importante para nosotros, hacemos esos sacrificios, hacemos ese esfuerzo, vemos cómo le hacemos para poder lograrlo. Y por eso es muy triste cuando una persona se queda sin ese tipo de familia, de familiares, de amigos, que digan: mira, tengo un montón de cosas que hacer, o no tengo el tiempo, no tengo los recursos, pero voy a ver cómo le hago. Y más bien dicen: ¿sabes qué? No puedo. Y lo que he observado es que esto por lo general se da cuando la persona no ha vivido una vida de perdón y reconciliación para con otros, donde fácilmente se enoja, se molesta, le pone tache a otras personas por la manera como lo tratan, cosas que han hecho o han dicho, y no quiere tener nada que ver con ellos. Y más adelante surgen situaciones de vida en donde necesitaría a esas personas, pero ya no existe la relación, ya no quieren, o ya no hay la disposición, como la hubo en algún momento, de ayudar. Nosotros necesitamos vivir en relaciones. Por eso tenemos una familia, por eso tenemos amigos, por eso tenemos la iglesia. Pero debemos cuidar nuestras relaciones, y cuando hay un conflicto, un rompimiento en esas relaciones, debemos buscar restaurarlas. Nosotros perdonamos para reconciliarnos con las personas de tal manera que tengamos la relación correcta con ellas. Perdonamos porque Dios nos ha perdonado. Y si tú te ves como un hijo o una hija de Dios, vas a querer ser como tu Padre y vas a querer reflejar sus atributos, su personalidad. Dios perdona, nosotros debemos perdonar. Perdonamos para disfrutar de las relaciones correctas que Dios tiene para nosotros. Y perdonamos porque Dios nos capacita para perdonar. Muchas veces nos cuesta trabajo. Nuestras emociones, algo dentro nuestro, no quiere perdonar. Pero Dios nos da la fortaleza, nos da el ánimo, nos da incluso el deseo de comportarnos como Él quiere que nos comporte y de perdonar a las personas a las que nos cuesta trabajo perdonar. John Piper nos da o usa un esquema de 4 puntos para hablar acerca de cómo podemos medir qué tan profundo es el amor. Él dice que la profundidad o la magnitud de un amor se muestra en cuánto cuesta expresar este amor, en lo poco o nada que merece el objeto de ese amor recibir este amor, en cuán grande es el beneficio que este amor asegura y en la libertad con que se da este amor. Y una de las cosas que habíamos visto es que el perdón es un resultado del amor. Dios nos perdona no porque esté obligado a hacerlo, no porque de alguna manera nos lo ganemos, sino que nos perdona porque nos ama, porque quiere esa relación con nosotros. Y hay un pasaje en donde vemos estos 4 puntos que John Piper usa, que nos muestran el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Me gustaría que los viéramos y que después consideremos este esquema de estos 4 puntos para aplicarlos en cómo nosotros perdonamos a otros.
El pasaje que me gustaría que viéramos es Romanos 5, versículos del 1 al 11. Déjenme leerlo primero y después vamos a anotar algunas de las partes ahí. Escribe el apóstol Pablo y dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y en este pasaje nosotros vemos esos 4 puntos de los que habla John Piper. Primeramente, ¿cuál es el precio que se paga por recibir este amor de Dios que resulta en perdón y resulta en reconciliación? Es un precio muy alto. Menciona ahí que a su tiempo Cristo murió por los impíos. Más adelante dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice que hemos sido justificados por su sangre. Y nos dice que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y hemos mencionado esto antes, esto no es algo que se da nada más por cumplir. No es que Jesús estaba obligado a morir o que esa fuera la única manera de perdonar nuestros pecados, sino que Dios, para demostrar el gran amor con el cual nos ama, no hace solamente el mínimo necesario, no cumple con un requisito para restaurarnos a la relación correcta con Él, sino que nos da lo más que puede dar. Se da a sí mismo en su Hijo, da esa relación de amor que Él ha tenido desde toda la eternidad, de Padre a Hijo a través del Espíritu Santo, se rompe en la cruz. Dios paga el precio más alto por tener esa relación con nosotros. Y por eso es tan difícil pensar que hay personas que desdeñan este amor que Dios ofrece, que creen que es algo que no vale la pena, porque Dios ha pagado el precio más alto posible, que creo que ni siquiera podemos empezar a considerar, para tener esa relación por nosotros. Y esto adquiere más fuerza cuando nos preguntamos qué tanto merecemos ese amor. En este pasaje se usan 4 palabras para describirnos. Dice: mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Más adelante dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice: si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Y nota nada más esas 4 palabras que está presentando el apóstol Pablo. Esta era la manera como Dios nos veía, o cuando nos miraba, esto era lo que veía. Nos veía como débiles, como incapaces. No había nada que pudiéramos hacer para mejorar nuestra situación. Como impíos. Y cuando habla de impíos, este pasaje viene como parte de una presentación que Pablo está haciendo del Evangelio, de las buenas nuevas del perdón de Dios. Y se inicia hablando del estado de separación tan grande que tenemos con Dios. Y nos dice que somos impíos. Y empieza a hacer una lista de los pecados que cometemos, de la maldad que hay en nosotros y que somos impíos. No hay nada bueno en nosotros. Nos llama pecadores, que actuamos en contra de lo que Dios tiene para nosotros. Y no solo eso, sino que somos enemigos de Dios. Queremos ir en contra de Él y queremos causarle daño
a Él y a quienes le aman. ¿Qué tanto merecemos entonces el amor de Dios? Nosotros lo rechazamos, lo negamos, no lo tomamos en cuenta, pensamos que no vale la pena. ¿Merecemos realmente recibir todo lo que Él tiene para nosotros? Para nada. Dios tiene toda razón para rechazarnos, para condenarnos para siempre. Y sin embargo, nos da su amor. Y es por su amor que nos transforma, que nos pasa del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo. ¿Y qué tan grande es el beneficio recibido? Podríamos pasarnos horas hablando de los beneficios, de las bendiciones, cuando recibimos ese perdón de Dios por su amor y somos reconciliados a una relación con Él. En este pasaje menciona que somos justificados por la fe, somos hechos justos. Y una vez que nosotros por fe entregamos nuestra vida a Jesús para el perdón de nuestros pecados, cuando Dios nos mira, nos ve como justos, no ve pecado en nosotros, porque Cristo ya ha pagado por todos nuestros pecados. Y nos dice también que tenemos paz con Dios. Quiere decir que cuando Dios nos ve de una manera apacible, no tiene nada en contra de nosotros. Y nosotros también podemos estar seguros de que Dios no va a descargar su ira sobre nosotros, aunque como pecadores lo mereciéramos. Dice que hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en nuestro estado delante de Dios, nuestra situación delante de Dios, nuestra relación con Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente lo que vivimos ahora, sino lo que está por venir es seguro. Y nos gozamos en eso. Y aún dice que nos gloriamos en las tribulaciones, que cuando nosotros pasamos por momentos difíciles de sufrimiento, de dolor, podemos nosotros gloriarnos. Y nos da ahí una serie de comentarios en esto. Básicamente dice que cuando nosotros entendemos la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas a través de cualquier situación, no quiere decir que estamos ahí bien felices, estoy sufriendo, sino que esa seguridad de tener a Dios con nosotros nos ayuda a pasar por esas situaciones. Por eso dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. En cualquier situación que estemos viviendo, el amor de Dios está con nosotros y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y por eso menciona también que somos salvos por su vida. Esto después de haber recibido el perdón por nuestros pecados. Entonces, cuando dice que somos salvos por su vida, no está hablando de nuestra salvación o del perdón de nuestros pecados, sino de vivir la vida que Él tiene para nosotros. Y finalmente nos habla de que hemos recibido la reconciliación. Dice el apóstol Juan que veamos cuán gran amor nos tiene el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y eso somos. Cuando antes éramos enemigos, éramos pecadores, éramos impíos, éramos débiles, ahora somos hijos de Dios, hemos sido reconciliados a Él. Y este es un amor que se da con toda libertad. En el pasaje vemos que dice que a su tiempo Cristo murió por los impíos. Y esa frase ahí, a su tiempo, quiere decir justo cuando Dios quería que se diera, como parte del plan de Dios. Nuevamente, nadie obliga a Dios a hacer esto. Él lo hace porque Él quiere. Él diseña este plan de salvación y Él lo ejecuta. Y dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él lo quiere hacer. Tiene toda la libertad para hacerlo, para no hacerlo, para buscar otra manera. Pero Él de su propia voluntad, de su propio placer, muere por nosotros y nos reconcilia a la relación correcta con Él. Y entonces nos habla de que Dios ha ejecutado un ministerio de reconciliación. En 2 de Corintios, hablando precisamente de esta obra de Cristo y el resultado en nosotros, dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y durante mucho tiempo yo pensaba que aquí estaba hablando del evangelismo,
que este ministerio de la reconciliación significaba el proclamar el Evangelio y que las personas entregaran su vida a Cristo, recibieran el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero considerándolo un poco más, cuando dice que Cristo reconcilia al mundo con Él mismo y que nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, veo que esto va más allá de eso. Tiene que ver sí con el Evangelio, con ser rescatados de nuestra situación de pecado, ser llevados al reino de Dios como hijos de Dios por la obra de salvación de Cristo, pero también cómo vivimos nuestra vida, que nuestra vida refleje reconciliación. No fue nada más un evento de salvación, sino nos debe marcar en cómo vivimos nuestra vida. Y esto lo vemos más en lo que Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de Juan, donde les dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Que debemos vivir de tal manera que las personas nos vean y digan: algo hay ahí que no veo yo en otras personas. Y es el amor de Jesús. Y el amor de Jesús, como hemos estado viendo, se demuestra en el perdón, la reconciliación, la relación correcta con nosotros. Y entonces veo que Dios me está llamando a mí a vivir este tipo de vida, de perdonar. Y estas son las cosas que debemos considerar como hijos de Dios, en cómo vamos nosotros a vivir vidas de perdón, de reconciliación. Primero debemos estar conscientes de que la reconciliación, el amor, tiene un costo. Ya sea por una pérdida que sufriste, alguna herida que sufriste, eso hay que pagarlo, alguien lo tiene que pagar y debemos estar dispuestos a pagar ese precio. Debemos también entender lo poco o nada que merece nuestro amor la persona con la cual hemos de reconciliarnos. Y hay ocasiones en que la persona realmente no merece que nosotros incluso deseemos o ofrezcamos tener esta relación con la persona. Situaciones de traición, situaciones de envidia, de querer realmente causarte un daño. Pero eso no importa, porque mientras menos merezca la persona nuestro perdón, mayor valor tiene el perdón y el amor que les ofrecemos. Debemos considerar también que esto se está haciendo para asegurar un beneficio. El beneficio principal es el de la relación. Comenzamos hablando de que no fuimos creados para vivir solos, de que debemos vivir en relación y cómo estas relaciones son una bendición para nuestra vida. Es el beneficio principal, pero puede haber muchos otros. Cuando nosotros desarrollamos relaciones de paz con otras personas. Y finalmente somos llamados a ofrecer amor, a ofrecer perdón y reconciliación con plena libertad. Esto quiere decir que no lo hacemos por obligación. No lo hacemos pensando en el beneficio que hay para nosotros, aunque sí lo hay. No lo hacemos solamente por obediencia a Dios, aunque lo hacemos en obediencia a Dios. Pero lo hacemos con un deseo genuino de que haya esta reconciliación, esta restauración de la relación. De otra manera, no creo yo que se esté dando realmente un perdón, porque el perdón debe estar basado en amor, en un deseo de tener la relación correcta con la otra persona. Esto es algo que menciona Jesús en el Sermón del Monte. Le dice a las personas que lo estaban escuchando: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Escucha lo que está diciendo Jesús. No está diciendo que si piensas que alguien es tu enemigo, te lo estás inventando, te lo estás imaginando. Hace unas semanas hablábamos de que eso sucede a veces, pero también es cierto que puedes tener enemigos reales, que te deseen mal, que quieran hacerte daño. Y Jesús nos dice que los amemos y que oremos por ellos. Y nos da el ejemplo de Dios. Dice: Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dice: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hace también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles?
El punto que está haciendo Jesús es que con las personas que te llevas bien, es fácil tener una relación. Los buscas, quieres estar con ellos, quieres desarrollar la relación con ellos. Es con aquellos con los que has tenido dificultad, con aquellos que te han herido, que se han aprovechado de ti, que te han traicionado, con los que debemos buscar esta reconciliación. Amarlos, orar por ellos, pedir a Dios que los bendiga, pedir que les vaya bien en sus vidas, en sus relaciones. Y este es el estándar que nos pone Jesús. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y hemos estado viendo cómo es el amor de Dios y cómo nos ofrece Dios perdón. Y aquí, si entiendo correctamente las palabras de Jesús, nos está diciendo que ese debe ser el estándar de cómo nosotros vivimos nuestra vida, perdonando, amando, reconciliándonos con otros y teniendo esas relaciones correctas con las personas. Eso va a dar un fuerte testimonio de que somos hijos de Dios. Y vamos a ayudar a otras personas a abrir los ojos al perdón que Dios les ofrece y a vivir vidas de reconciliación y de perdón. Esta semana mi invitación para ti, o quizá un desafío para ti, es que perdones como Dios te ha perdonado. Y vamos a pedirle que Él nos capacite con su Espíritu Santo para que así sea. Padre, puede ser abrumador el considerar estas cosas. ¿Cuántas veces en la Escritura vemos que tu estándar es alto, es perfecto, es Jesús? Y nos sentimos que no tenemos la capacidad de llegar a ser como Él. Pero tú no solamente nos das a Jesús como un ejemplo, sino que nos das al Espíritu Santo, donde el poder de Dios total reside. Y es el que nos capacita para poder dar estos pasos de fe que tú nos llamas a dar. Y por eso hoy te pedimos, Padre, que nos des la capacidad, el deseo, las fuerzas de perdonar a quienes hemos de perdonar. De que nos des la sabiduría de entender cómo debe ser nuestra relación con ellos. Para que demos testimonio de quién eres tú, de la vida que tú nos has llamado a vivir, que tú nos has llamado a gozar en este mundo en relación con otros. Queremos vivir buenas relaciones en familia, con amigos, con nuestra sociedad. Llévanos, Padre, a hacerlo así, para gloria de tu nombre, Señor Jesús, quien nos diste el mayor ejemplo de perdón. Amén.